Viernes 2 de enero de 2026, que se dice pronto. Antes de nada, me gustaría desearos un feliz año nuevo. Espero que consigáis todos los objetivos que os hayáis propuesto y eso pasa por empezar a currar desde ya. El vídeo de hoy considero que es muy importante ya que básicamente os voy a desvelar mi sesgo de cara a los próximos meses y cuáles son las zonas que yo estoy esperando en el top 10 de criptomonedas por capitalización de mercado. Así que te recomiendo quedarte hasta el final porque la información que te voy a dar es muy valiosa para saber cómo afrontar todo el año. Como siempre, te voy a animar a dejar un like y suscribirte al canal, ya que a mí me ayuda mucho y a ti realmente no te cuesta nada. Dicho esto, vamos allá con el análisis. Antes de empezar a analizar, decir que BitMEX es el patrocinador de este vídeo. Es uno de los exchanges con mayor trayectoria en el mercado cripto, ya que está activo desde 2013. Y si queréis probarlo y crearos una cuenta, en el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo, pues vais a tener muchos descuentos en comisiones. Ahora sí, vamos con el análisis. Como os decía, vamos a hacer un análisis del top 10 por capitalización de mercado. Ya sabéis que la primera, pues evidentemente es Bitcoin, con una gran dominancia sobre todo el mercado. Luego está Ethereum, no le sorprenda a nadie. En tercera posición está BNB, que la verdad, bajo mi punto de vista, pues, es una novedad, ya que yo lo que me esperaba durante todo el año pasado es que XRP alcanzase ese tercer puesto y finalmente pues no fue así. En cuarto lugar tenemos XRP, luego tenemos Solana, luego tenemos TRX, luego Doge y por último ADA. Evidentemente esto es el top 8, sería el top 10 si contásemos también USDC y USDT, que evidentemente no hay nada que analizar. Así que nada, vamos a empezar en primer lugar con Bitcoin. Lo que voy a hacer es básicamente analizar desde temporalidades muy altas hasta temporalidades más pequeñas, como siempre. Ya sabéis que mi manera de operar es siempre comprando cuando el precio toma la liquidez por la parte baja de un rango y vender cuando el precio toma la liquidez por la parte alta de un rango. En este vídeo además vais a descubrir cómo es mi manera de analizar, así que es un 2x1. En Bitcoin, como veis, tenemos el gráfico anual, es decir, cada vela de esta representa 12 meses y bajo mi punto de vista el rango válido aquí es el de 2024, vaya. Al final estamos en rangos anuales, con lo cual para mí el rango a tener en cuenta es el de 2024. ¿Por qué? Porque es la última vela alcista que podemos ver aquí. ¿Alcista por qué? Porque como podéis observar, cierra por encima del máximo de la vela anterior, con lo cual esto para mí define el rango válido. Además, podéis observar que en 2025 tomamos la liquidez por la parte alta y el precio pues cerró dentro de ese rango. Para mí la dirección es clara y es el mínimo de 2024, que actualmente son los 38K. Que esta sea la dirección no significa que el precio tenga que llegar ahí sí o sí, pero para mí esto es suficiente razón como para estar bajista, ¿vale? Si nos bajamos a 6 meses lo vamos a poder observar mucho mejor y tenemos que el segundo semestre de julio de 2024 nos marca un nuevo rango en 6 meses, con lo cual, teniendo en cuenta el gráfico de 12 meses y el gráfico de 6 meses, ya tenemos dos objetivos para el precio. En primer lugar, el de 38.000 que os comentaba antes y el de 48, 49.000 aproximadamente. Pero ahora mismo también tenemos un nuevo objetivo, que es el mínimo del primer semestre de 2025. Como podéis ver, esa vela es también un rango en sí misma porque en el segundo semestre de 2025 tomamos la parte alta y conseguimos cerrar dentro. Con lo cual, para mí, los objetivos de cara a 2026 van a ser, en primer lugar, el mínimo del primer semestre de 2025, que es el mínimo de abril, lo vamos a ver ahora, que son los $74.000. Segundo objetivo, un poco más optimista, vamos a decir, los 49.000 y por último, si las cosas se ponen feas, los 38.000, ¿vale? Como decía antes, que estos sean los objetivos no significa que el precio vaya a llegar aquí, eso lo iremos viendo con el tiempo en función de cómo se desarrolle la estructura. El primer punto donde voy a tener en cuenta pues, una posible reversión para ir a nuevos máximos son los 75.000. Si en 6 meses conseguimos tomar la liquidez por debajo de ese mínimo y cerrar por encima de, bueno, no en este caso de este semestre porque ya está invalidado este rango ya que tomamos la liquidez por la parte alta, pero si se nos crea aquí una nueva estructura, por ejemplo, teniendo en cuenta este rango que aún no se tomó la liquidez de la parte alta,
Si ahora el precio viene aquí, nos toma la liquidez del primer semestre de 2025, que es el primer objetivo, como decía, y el precio en semestral nos cierra por encima del mínimo del segundo semestre de 2025, entonces para mí el objetivo sería venir a nuevos máximos y quizá ya el precio no necesita seguir cayendo hasta estos precios. Pero eso, como decía, lo vamos a ir viendo en los próximos meses, ¿vale? Bien, si nos bajamos a trimestral, vamos a ver cómo se empiezan a ver cosas un poco diferentes, y es que, bueno, la última vela alcista en trimestral fue la de julio de 2025, que como podéis ver ya se tomó la liquidez por la parte alta, y este último trimestre de 2025 el precio cierra con mucha fuerza bajista, ¿vale? ¿Esto qué nos dice? Pues que obviamente pues el precio tiene la intención de seguir cayendo, porque si el precio tuviese fuerza hubiese cerrado por encima del mínimo del trimestre anterior, y no es el caso. Con lo cual, lo que podemos esperar de cara a los próximos meses es que el precio siga cayendo hacia ese primer objetivo en semestral, que eran los $75.000. Si nos bajamos a un mes, lo que podemos ver es que tenemos un mes de noviembre muy bajista, ¿vale? Que es el que básicamente desarrolló esa vela trimestral. Y ahora mismo, pues diciembre nos dejó una vela que no nos da ninguna información, porque no nos está tomando ningún mínimo ni ningún máximo relevante. Entonces tenemos, digamos que, un nuevo rango aquí, que es el mes de diciembre, y lo que esperamos de cara al mes de enero es que el precio vaya a buscar el máximo de diciembre para, teniendo en cuenta el contexto en semestral y anual, pues seguir cayendo hacia estos objetivos. Al final, lo que debéis tener en cuenta es que las velas se forman de dos formas: o bien empezando manipulando el máximo, creándonos pues ese máximo de la vela para luego expandir, crearnos el mínimo, o al revés, nos crea el mínimo, luego expande, nos crea el máximo y luego cierra, ¿vale? Apertura, manipulación, expansión y cierre. Pues lo que espero de cara al mes de enero es básicamente esto: que la vela nos abra, nos manipule el máximo del mes anterior y, teniendo en cuenta todo el contexto anterior, que nos expanda hacia el primer objetivo en semestral, que son los $74.000, $75.000. Si nos bajamos a 4 semanas, por ejemplo, 3 semanas, vemos que el precio de momento no nos va diciendo nada relevante. 2 semanas, tenemos aquí un rango que, como podéis ver, el rango en 2 semanas ya se tomó la liquidez por la parte alta, con lo cual en 2 semanas realmente las probabilidades están en seguir cayendo. Y en semanal exactamente lo mismo, ¿vale? Ya se tomó la liquidez de la parte alta de este rango y las probabilidades están en venir a esta parte baja. Esto perfectamente lo que puede ocurrir es que el precio primero cumple este rango, luego se vaya a crear ese máximo mensual que comentaba antes, para luego expandir hacia el objetivo semestral. Al final, nosotros con esto lo que hacemos no es intentar predecir qué es lo que va a hacer el precio, sino reaccionar a lo que hace el precio. Es decir, lo que no vamos a hacer es, teniendo en cuenta el mensual, si el precio viene aquí arriba, no nos vamos a poner eufóricos creyendo que nos vamos a ir más arriba, porque estaríamos comprando por encima de un máximo mensual. Y como decía antes, no nos interesa. Lo que nos interesa por encima de máximos es vender, no comprar. Entonces estaremos muy pendientes a esta zona en mensual, porque va a ser una zona donde o vamos a poder deshacer posiciones que ya teníamos o buscar cortos hasta el primer mínimo semestral que, bajo nuestro punto de vista, pues es muy probable que vayamos a ver. Y eso sería todo con respecto a Bitcoin. Al final, lo que espero es, en esta primera parte del año, una apertura alcista para empezar con ese Power of Three que comentábamos, que es como se forman las velas, manipular al alza, que la gente se piense que vamos a nuevos máximos de nuevo, y a partir de ahí todo 2026 expandir a la baja para crear esa vela anual bajista que esperamos. Vale, vamos ahora con Ethereum. Vamos a empezar también con el análisis anual. Como podéis ver aquí, el último rango válido es el de 2021, que ya tomamos la liquidez por la parte alta, y ahora el objetivo podría ser venir a por su mínimo en los $715, ¿vale? Como digo, que esto no nos marca el objetivo en sí, sino la dirección del precio, y en anual la dirección del precio
es bajista. Evidentemente se puede invalidar esta dirección si nos crea nuevas estructuras alcistas, pero de momento este sería el rango válido. Y como podéis observar, tenemos aquí otro que es el de 2022, que también nos toma el precio de la liquidez por la parte alta y la dirección es bajista a la parte baja, que son los $870 aproximadamente. En 12 meses, en anual, no tenemos más rangos válidos porque en 2024 se toma la liquidez por la parte alta, pero también se toma por la parte baja, con lo cual se invalida. Y yo lo que estaba esperando, aunque no lo creo porque en temporalidades más bajas ya el precio está muy bajista, pero lo que yo estaba esperando a finales de 2025 es que con la apertura de 2026 el precio viniese a nuevos máximos para luego caer a por estos mínimos, ¿vale? Sinceramente no creo que sea lo más probable ahora, teniendo en cuenta cómo se ha ido comportando en temporalidades más pequeñas, lo vamos a ver ahora, pero bueno, era una posibilidad. Al final es lo que digo, con esto no tratamos de intentar predecir lo que va a hacer el precio, sino reaccionar, ¿vale? Y lo que me interesaba a mí era buscar ventas por encima de todos estos máximos anuales en Ethereum. Sinceramente no creo que se vaya a dar. Si nos bajamos a semestral, vamos a ver que, bueno, voy a borrar todos estos máximos, ¿vale? Tenemos como objetivos estos mínimos y vamos a ir marcando más. Ahora mismo en semestral el rango válido que tenemos es, bueno, en primer lugar este, ¿vale? Que es igual que el anual que teníamos antes, y observáis también que en 6 meses pasa exactamente lo mismo. El objetivo es este, con lo cual esto ya va haciendo que estos mínimos ganen probabilidad, ¿vale? Sin embargo, a corto plazo el rango válido que tenemos es este, con lo cual los 1400 son otro nuevo objetivo para el precio, y si nos bajamos a 3 meses vamos a ver que este rango ya se cumplió porque tomamos liquidez por la parte baja y ahora por la parte alta. En 3 meses realmente no tenemos nada interesante, ¿vale? Lo único que tenemos es este rango en 3 meses, pero en los últimos 2 trimestres ni tomamos la liquidez por la parte alta ni por la parte baja. Por eso, lo que os decía antes, yo lo que me esperaba es que el precio viniese aquí para seguir cayendo, pero no fue el caso. Vale, voy a borrar esto, vamos a 2 meses, mirad, en 2 meses ya tenemos, pensaba que se había tomado la liquidez por la parte alta, pero no es el caso, con lo cual no tenemos aún ningún rango válido, en mensual tampoco. Vale, lo que sí que hay que tener en cuenta es que evidentemente en estos máximos que no se toma la liquidez hay un SMT con Bitcoin, es decir, que Bitcoin sí toma esos máximos y Ethereum no, eso es bajista para Ethereum, ¿vale? Bueno, nos quedamos con que los objetivos para el precio son en primer lugar los 1400 y luego los 800 e incluso los $700, ¿vale? Esto obviamente va a depender primero de lo que haga Bitcoin y segundo de cómo se comporta el precio de Ethereum en estas zonas, ¿vale? Recordar que en 2022 también, personalmente, cuando el precio estaba por aquí, todo el mundo, incluido yo, pensábamos que iba a venir a tomar la liquidez de este mínimo para luego irse a máximos, y lo que hizo el precio pues fue directamente irse a máximos sin tomar la liquidez. Básicamente lo que hizo aquí fue crear un SMT alcista contra BTC, porque BTC sí tomó este mínimo, y es lo contrario a lo que está haciendo ahora aquí Ethereum. Bitcoin tomó este máximo, Ethereum no, con lo cual está creando un SMT bajista. Vale, mensual tenemos el mes de noviembre muy bajista, con mucho momentum, y el mes de diciembre que no nos da información relevante, un poco lo mismo que Bitcoin, ¿vale? Con lo cual lo que esperaremos es una subida hacia el máximo de diciembre, para buscar ventas hacia objetivos más bajos. Vamos a ver en 4 semanas, nada relevante, 3 semanas tampoco, 2 semanas, vale, veis que en 2 semanas pasa exactamente lo mismo que con Bitcoin, ¿vale? Tenemos este rango que ya se tomó la liquidez por la parte alta y ahora el objetivo sería ir a por la parte baja. Evidentemente esto está yendo a favor del contexto anterior, con lo cual tiene más validez para mí, pero es lo que os decía, igual que en Bitcoin, puede ser perfectamente que vengamos a por la liquidez de la parte baja de este rango para luego tener un impulso al alza a finales de enero o incluso en febrero, y a partir de ahí seguir cayendo por esos objetivos de largo plazo. En semanal tenemos el mismo rango. Si nos vamos a, 6 días,
5 días vemos que no cambia absolutamente nada. Lo que sí, en 3 días, por ejemplo, tenemos esto, que es este rango válido. Lo que pasa es que este rango sí que está yendo en contra del contexto, que es bajista. Entonces, evidentemente, no nos compensa buscar longuear hasta este máximo en 3 días, los 3179, porque estaríamos longueando en contra del contexto general, que es bajista. Entonces, básicamente yo lo que esperaría es a tomar ese máximo de diciembre y ahí sí empezar a buscar ventas, ¿vale? Y esto serían ventas de alta probabilidad, ya no solo porque tendríamos a favor ese rango semanal, sino porque tendríamos a favor pues rangos trimestrales, semestrales y anuales, ¿vale? Vale, vamos con BNB, la tercera criptomoneda por capitalización de mercado, que como podéis ver, muy probablemente sea la única que tiene cierre anual alcista. ¿Alcista por qué? Porque como podéis observar, el precio de 2025 es capaz de cerrar por encima del máximo de 2024, con lo cual el objetivo para el precio es ir a nuevos máximos, ¿vale? Que el objetivo para el precio sea ir a nuevos máximos no significa que no podamos caer. Como decía antes, al final lo que nos interesa es comprar por debajo de mínimos y vender por encima de máximos, con lo cual, aunque la dirección sea ir a por nuevos máximos, teniendo en contexto el precio de Bitcoin y Ethereum, comprar aquí para mí no tendría ningún sentido, porque nos estaríamos arriesgando a una caída de pues es un menos 45%. ¿Cuándo me puede interesar comprar BNB? Cuando el precio esté por debajo del mínimo anual. Ahí sí será una muy buena compra en vista de que la dirección es alcista. Vamos a ir bajando 6 meses. Vale, vemos que en 6 meses también el cierre es alcista, cierra por encima del máximo de la vela anterior, con lo cual este máximo de 1380 es un objetivo muy probable. Ahora, como veis, lo que estoy marcando, esto ya no es que sean objetivos, es que son zonas donde quizá nos puede interesar comprar BNB, porque si el precio viene a por este mínimo semestral y en semestral no cierra por debajo, sino que cierra dentro del rango, las probabilidades ya van a estar en ir a por este máximo, no en seguir cayendo. Entonces voy a ir a marcar esos puntos para esperar a que el precio llegue ahí y en función de cómo reaccione, nosotros poder comprar. Y vemos que en trimestral vemos la primera vela bajista. Esta es la última vela que forma un rango válido y como podéis observar es bajista, con lo cual lo que yo esperaría ya solo viendo esto es: estamos alcistas en 6 meses y en anual, pero en 3 meses estamos bajistas. Alta probabilidad de venir a este punto. Y en este punto, que recordemos que es el mínimo semestral, vamos a valorar si comprar BNB para venir a por este máximo. ¿Que vemos que aquí no hay reacción? Pues lo más probable es ir a por el mínimo anual, ¿vale? Si aquí hay buena reacción, ¿qué vamos a hacer? Comprar en vista de ver el máximo de los 1380. Cuanto más caiga, al final mucho mejor, porque vamos a tener un mejor riesgo-beneficio. Vale, vamos a mensual. Vemos que aquí este rango mensual ya lo cumplió. Nos marca el rango en septiembre, nos toma la liquidez por la parte alta en octubre, nos cierra por debajo del máximo, es decir, vela bajista. Luego, mes de noviembre, expande a por el mínimo. Y ahora, realmente, bueno, en diciembre ya cerró por debajo de este mínimo. Si diciembre hubiese cerrado por encima del mínimo de octubre, quizá ya la reversión en BNB empezaría a ser aquí para ir a por un nuevo máximo en lugar de tener que caer a zonas más bajas. Pero viendo que el cierre de diciembre es por debajo, yo creo que va a seguir cayendo. Y más teniendo en cuenta que Bitcoin y Ethereum pues están bajistas. Entonces, básicamente lo que vamos a buscar en BNB es lo mismo que en Ethereum y en Bitcoin. Una apertura anual alcista, ¿vale? Para venir aquí, que todo el mundo crea que vamos a ir aquí arriba, para luego caer y visitar estos puntos más bajos. Y ahí, en función de la reacción, vamos a ver si merece la pena comprar. Vamos a ver un vistazo rápido en 3 semanas, 2 semanas. Veis que en 2 semanas exactamente lo mismo. Tenemos un rango que toma la liquidez por la parte baja, con lo cual ahora posibilidad de ir a por la...
toma la liquidez por la parte alta, posibilidad de venir a por la parte baja. Semanal, vale, semanal exactamente lo mismo. Vamos a ver en 3 días, que veíamos antes ese rango alcista. Aquí pasa exactamente igual. Tenemos un rango alcista en 3 días. Pero, a ver, tenemos este rango alcista en 3 días, pero como decía, si buscamos compras aquí, simplemente estaríamos especulando con que el precio va a ir a los 800 y estaríamos comprando en contra del contexto, ¿vale? Entonces, bueno, yo viendo esto, lo que me gustaría esperar en BNB es que se venga aquí arriba y aquí sí poder empezar a buscar shorts hacia, pues en primer lugar, este mínimo semanal, los 800, y a partir de ahí, pues precios más bajos donde quizá ya me empezaría a interesar por compras en BNB. Vale, vamos con XRP. Vale, vamos a verlo en primer lugar en anual. Que como podéis ver, el primer rango válido es esto, que es el rango de 2017. Como veis, evidentemente, esto no nos marca el objetivo, sino la dirección del precio, como os decía antes, porque es muy improbable que el precio de XRP ahora vaya a ir a los 0,03. ¿Vale? Pero sí que lo podemos tener en cuenta para marcar la dirección del precio y vais a ver que viendo solo esto estaríamos bajistas porque el precio está en la parte alta del rango y ya tomó la liquidez hasta en 2 ocasiones, con lo cual si yo te doy este gráfico sin que se vea aquí que es XRP y sin que se vea el precio, yo te diría las probabilidades están en venir a este mínimo. Obviamente también hay que entender que son criptomonedas que tuvieron un gran crecimiento pues hace unos años y que las probabilidades de venir aquí abajo ahora son muy bajas, ¿vale? Pero vamos a ver en 6 meses, que como podéis ver tenemos aquí este rango válido, ¿vale? Fijaros cómo en julio, o sea, el semestre de finales de julio de 2017 era un rango válido porque aquí nos tomó la liquidez y el precio se dirigió hacia el mínimo. Y el mínimo fueron buenas compras hacia volver a este máximo, ¿vale? Simplemente como apunte. Pero en 6 meses XRP nos está dando este rango bajista que es válido y el objetivo es venir a los 0,38, que para muchos será una salvajada igual que yo dije antes los 0,03, pero a mí me parece un objetivo pues bastante asequible. Si al final Bitcoin, Ethereum y las demás llegan a esos objetivos, no me parece nada descabellado que XRP venga hasta estos precios. Al final debéis entender que eran precios de 2024, o sea, hace poco más de un año. Si nos vamos a 5 meses, veis que también es bajista, aquí tenemos un nuevo objetivo para el precio. Si nos vamos a 4 meses, lo mismo, 3 meses, exactamente lo mismo. Veis que este mínimo comparte con temporalidad de 3 meses, 4 meses, 5 meses, con lo cual para mí es un mínimo que gana bastante probabilidad, el mínimo de los 0,47, ¿vale? Vale, entonces 3 meses, 2 meses, vemos que también comparte mínimo, vemos que ninguna vela es capaz de cerrar por encima de ese máximo, 1 mes, y aquí ya empiezan a cambiar las cosas, ¿vale? Vemos que en 1 mes no tenemos ningún rango válido, al igual que Ethereum no se tomó la liquidez de este máximo, creo SMT ahí con Bitcoin, y ahora mismo, ¿qué os puedo decir? Al final la última vela bajista que tenemos es la de octubre, con lo cual el mínimo de octubre es un precio, en mi opinión, bastante probable. Sí que es verdad que el mes de diciembre consigue cerrar por encima del mínimo de noviembre, pero volvemos a lo mismo. Al final aquí se está creando un rango alcista que está en contra del contexto en alta temporalidad, con lo cual lo que no puede ocurrir es que ahora el precio desde aquí venga aquí y aquí nos pongamos alcistas y creamos que el precio se va a venir a nuevos máximos. ¿Puede pasar? Puede pasar. ¿Es lo más probable? No es lo más probable, entendiendo las altas temporalidades. Con lo cual, si el precio viene aquí, nosotros no vamos a estar buscando compras, vamos a estar buscando ventas. Que luego nos equivocamos y el precio se va a máximos. Perfecto, puede ocurrir, pero las probabilidades son las que son. Entonces, teniendo en cuenta estos cierres mensuales, yo lo que voy a esperar es básicamente lo mismo que Bitcoin, Ethereum y BNB hasta el momento. Empezar el año alcistas, venir a recoger
la liquidez en este caso de noviembre, perdón, e incluso de octubre, ¿vale? Y seguiría siendo un rango válido. Y si nos viene hasta ahí, pues perfecto. Seguimos buscando ventas. Fijaros que si viene hasta el máximo de octubre, sería perfecto, porque nos estaría tomando la liquidez por la parte alta de este último rango válido y las probabilidades estarían en ir a por la liquidez del mínimo. Y ese rango sí estaría alineado con las temporalidades mayores en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, incluso 12 meses. Entonces, bueno, ¿podríamos longuear XRP aquí? Podríamos, pero estaríamos longueando o comprando en contra de la dirección en alta temporalidad. Tengo que decir que respecto a las anteriores, pues para compras ahora a corto plazo es la que más me gusta por este cierre mensual bullish, entre comillas. En 3 semanas podéis ver que también tenemos aquí un objetivo probable, 2 semanas no y 1 semana tampoco. Vale, yo teniendo en cuenta que espero un rebote al alza, para mí lo que buscaría ahora en XRP es que me venga a barrar este mínimo y entonces ya tendríamos ahí un rango válido en semanal también. Entonces, si el precio me viene a tomar esta liquidez, aquí podemos buscar compras para vender en primer lugar en este máximo semanal, en segundo lugar en este máximo de 2 semanas y luego en el máximo mensual, ¿vale? Y ni siquiera tendríamos que especular con una posible subida a precios más altos. Pero, como digo siempre, compramos una vez el precio nos toma la liquidez de mínimos o vendemos una vez nos toma la liquidez de máximos. En este caso, comprar aquí, estamos comprando en la parte media de este rango semanal y no tendría sentido. Tendría sentido si el precio nos viene aquí. Y estaríamos comprando ya no solo por debajo del rango de 1 semana, sino por debajo del rango de 2 semanas y por debajo del rango mensual que comentábamos antes. Bien, vamos con Solana ahora. Vale, Solana, como podéis ver, un poco lo de XRP, ¿no? Tenemos este último rango válido en anual, pero ya sabéis que muy improbable que Solana se venga a 1.50. Al final, esto significa que ha sido una subida normal de un activo que acaba de nacer, como era Solana en 2021, y realmente pues no representa lo que es más probable que vaya a hacer el precio de Solana, ¿no? Entonces, lo tenemos en cuenta para marcar la dirección a corto plazo, pero ni mucho menos pensamos que vaya a llegar a estos precios. Vale, 6 meses. Ya vemos aquí algo claro, que es este rango, que sí que tiene sentido y coherencia, y es venir a por este mínimo, ¿vale? Si nos vamos a 3 meses, seguramente tengamos aquí información o no. A ver. Bueno, veis que el mismo mínimo en 6 meses es el mínimo de un rango válido en 3 meses. Vemos que ninguna vela en 3 meses es capaz de cerrar por encima de ese máximo. Así que claramente este es el rango que tenemos que jugar ahora mismo en Solana, ¿vale? Ya no solo jugarlo para buscar compras por debajo de este mínimo, sino para estar jugando shorts hasta este mínimo durante todo 2026, ¿vale? Nos vamos a mensual, a ver si tenemos algo aquí. Mira, mensual tenemos ahora mismo un rango válido en contra de la dirección en alta temporalidad, que es el de noviembre, ¿vale? Y el precio podía llegar incluso hasta aquí arriba, hasta los $200 y seguir bajistas, ¿vale? Como digo, no significa que el precio vaya a llegar aquí, pero a corto plazo la dirección puede ser alcista para luego seguir cayendo. Nos vamos a 4 semanas, que veis que también cierre bullish. Bueno, no, bullish no. Ya tomamos, quedan 2 días para este cierre. Este cierre en 4 semanas va a ser bullish. Vamos a liquidez por la parte baja, pues podemos ir a por la parte alta. 3 semanas veis que también bullish. Nuevo objetivo aquí. Veis cómo vamos marcando objetivos alcistas, pero no tienen por qué cumplirse. O sea, que venga a este máximo de 3 semanas me parece probable. Los 146, que llega aquí ya es mucho menos probable. Entonces me decantaría más por un movimiento a barrer este máximo y a partir de ahí seguir cayendo hacia ese objetivo semestral y trimestral. Vale,
Vamos a ver en 2 semanas, también vemos aquí que tenemos otro rango, mismo objetivo, una semana, y vemos exactamente lo mismo en esta vela que nos marca este máximo. Como veis, este máximo se comparte en muchas temporalidades, con lo cual para mí añade probabilidad a un posible primer movimiento anual de venir aquí alcista, hacernos creer que vuelve la season, que nos vamos a nuevos máximos, para luego seguir cayendo y dejar atrapado a todo el mundo aquí. Entonces, básicamente lo que podemos jugar en Solana a corto plazo es esto, una subida hacia este máximo para luego seguir cayendo. Un poco lo mismo que llevamos analizando en XRP, BNB, Ethereum y Bitcoin. Básicamente estamos analizando el mismo movimiento, una apertura anual bullish para luego expandir todo un 2026 bearish en el mercado cripto. Vale, vamos con TRX. TRX anual. Vale. Aquí lo que tenemos, mira, fijaros, teníamos esta vela bullish anual y ya se cumplió el objetivo, ¿vale? Ya en 2024, con lo cual ahora es normal tener un pequeño retroceso para seguir subiendo. El último rango válido, bueno, que puede crear un rango válido, es el de 2024, ¿vale? Es la última vela alcista, como podéis ver. La última vela que es capaz de cerrar por encima de del máximo anterior, ¿vale? Entonces, ¿dónde nos interesará comprar TRX? Pues en primer lugar, teniendo en cuenta el gráfico anual, por debajo del mínimo de 2024, es decir, por debajo de los 0.10. ¿Va a llegar? Pues bajo mi punto de vista es muy poco probable. Entonces, ¿dónde nos interesa comprar? Por debajo del mínimo del 2025, en los 0.19. Si el precio nos deja sin tomar el máximo de 2025 y nos viene a por este mínimo y consigue cerrar el 2026 por encima del mínimo de 2025, vamos a tener vía libre en 2027 para ir a por un nuevo máximo, ¿vale? Esto para que vayáis entendiendo un poco mi manera de analizar. Si os fijáis, vaya, voy a borrar este mínimo porque veo muy improbable llegar. Si os fijáis, tenemos aquí un rango en 6 meses bajista. Esto quiere decir que las probabilidades de venir aquí son altas. Entonces lo que vamos a esperar es un movimiento hasta este mínimo y aquí vamos a ver cómo reacciona el precio, ya no solo en 12 meses, sino en 6 meses. Si en 6 meses nos cierra por encima de este mínimo, ya es muy probable que en anual también vaya a tener un buen cierre. Entonces ya podríamos empezar a buscar compras hasta nuevos máximos. En 3 meses no nos está dando información, 2 meses, 1 mes. Vale, pues como veis ya tenemos dibujado todo lo que viene a ser nuestro plan para TRX en 2026. Básicamente seguir cayendo hasta este mínimo trimestral y hasta este mínimo semestral, perdón, y una vez nos toma este mínimo semestral, ver los cierres semestrales y anuales, incluso podemos ir anticipando con cierres trimestrales y en función de eso pues buscar compras hacia el máximo anual. Vale, a corto plazo veis que exactamente lo mismo que lo he analizado hasta ahora. Vamos a esperar una apertura bullish por encima del mes de noviembre, teniendo en cuenta que el mes de octubre fue una vela muy bearish, bajista, con mucho momentum, cerrando por debajo del mínimo del anterior, y entonces vamos a buscar ventas por encima del máximo de noviembre. Como veis, todo se reduce a lo mismo: marcarnos rangos, entender la dirección en alta temporalidad, en función de eso buscar rangos en menor temporalidad alineados con esta temporalidad mayor, y en base a eso pues lo de siempre, vender por encima de máximos y comprar por debajo de mínimos. Bien, vamos con Dogecoin, que también fue una de las grandes decepciones de este ciclo bajo mi punto de vista. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Vemos que no tenemos ningún rango válido. La última vela alcista es esta, con lo cual si lo que queremos es comprar Dogecoin, lo que vamos a buscar es comprar por debajo del mínimo de 2024. Entonces esperaremos a este mínimo para ver cómo reacciona el precio y a partir de ahí comprar, especulando con que llegue al máximo de 2024 en 0.48 e incluso al máximo de 2026
2021 en 0,74. Vale, en 6 meses vemos que más o menos se comparte ese punto, mínimo anual, mínimo semestral. No tenemos mucha más información aquí, todas estas velas son dentro de ese rango. Vamos a 3 meses. Observamos que aquí tenemos un nuevo objetivo que aún no se cumplió. Y vemos aquí que sí que se cumplió este objetivo ya de los 0,13. Con lo cual lo borramos, ya no nos da información. Vamos a 2 meses, vamos a 1 mes. Y bueno, vemos que un poco lo mismo que todas. Al final el objetivo es seguir cayendo, tenemos aquí mínimos iguales. Este objetivo es muy claro, yo creo que lo vamos a ver próximamente. Ahora mismo sería un menos 26% desde el punto actual, pero sinceramente también veo bastante probable el mínimo semestral y mínimo anual. ¿Qué esperamos para Doge? Lo mismo, vender por encima de máximos. ¿De qué máximo? El mes de diciembre, que como veis es muy bajista. Es probable que ni siquiera el precio llegue aquí y nos cree SMTs bajistas. No es lo mismo que en XRP y BNB, que si recordáis el cierre de diciembre era bullish. Bullish porque cerraba por encima del mínimo de la vela anterior, en este caso no. Entonces aquí ya no me tiene sentido bajar de temporalidades para intentar buscar compras porque el precio está mostrando mucha debilidad, con lo cual me bajaré, pero para buscar shorts sin necesidad de que incluso llegue al máximo del mes anterior. Entonces básicamente lo que espero será un movimiento parecido a esto. Vale, vamos por último con Cardano. Otra de las grandes decepciones, como no. Veis aquí el rango de 2018 cómo funcionó muy bien, tomó la liquidez por la parte baja y luego se fue a por la parte alta, con lo cual este rango ya está completado. La última vela alcista es el rango, bueno, la vela de 2021. A partir de ahí, todo lo que hizo durante estos últimos años fue quedarse dentro de ese rango, con lo cual lo que me interesaría a mí para comprar Cardano es que el precio venga a tomar la liquidez del mínimo y a partir de ahí, si la reacción es buena, comprar hasta el máximo. Vamos a 6 meses. Vemos que aquí en este rango 6 meses ya se tomó el máximo, ¿vale? Con lo cual, alta probabilidad de venir a por este mínimo, porque además lo comparte con la temporalidad anual, así que los 0,15 para Cardano para mí son bastante probables. Vemos que en 6 meses a corto plazo no hay ningún rango válido. Vamos a 3 meses. Vemos que aquí se completó nos tomó la parte alta y vino a por el mínimo. Además vino de una manera muy violenta, alta probabilidad de seguir bajando, pero en 3 meses tampoco tenemos nada válido. Vamos a ver temporalidades un poco más random, 8 meses, 9 meses, 10 meses. Podríamos considerar esto una toma de liquidez y no una ruptura y tener en cuenta este mínimo, ¿vale? 7 meses, 6 meses, hablamos que nada, 5 meses, 4 meses, 3 meses, 2 meses y 1 mes. Veis que poca cosa, sin más, este mínimo es relevante en 10 meses, pero un poco lo mismo que Doge. Veis que ya el mes de diciembre no consigue cerrar por encima del mínimo del mes anterior, con lo cual intención muy bajista, mucha debilidad en el precio. Lo que buscaremos es, si llega, vender por encima del máximo del mes anterior para buscar una expansión durante todo 2026 hacia primero el mínimo de 10 meses, $0.27, y el mínimo de anual, que es $0.15. Así que un poco lo mismo que Doge y ¿cuál era más? Solana. No, Solana cierre alcista. Bueno, metería en esa categoría a Cardano y Doge, que están muy bajistas. Luego, TRX y BNB me gustan los cierres anuales, es decir, estamos alcistas en ellas a largo plazo, pero a corto plazo tienen que completar rangos en 3 meses, incluso 6 meses. Luego tenemos a Solana, que ahora mismo es claramente bajista, pero cuando llegue este mínimo veo alta probabilidad a partir de ahí
empezar un movimiento hacia nuevos máximos, y XRP, que bajo mi punto de vista le queda muchísima caída, ¿vale? Y Ethereum y Bitcoin, pues lo mismo. Bajo mi punto de vista, aún les queda bastante recorrido durante todo este 2026. Entonces, por hacer un pequeño resumen, básicamente lo que espero es una apertura anual alcista, ¿vale? Para completar ese primer movimiento de Power of Three de la vela anual, crear esa manipulación al alza creando el máximo anual, y a partir de ahí una expansión bajista durante todo 2026 hasta crear el mínimo. Con lo que quiero que os quedéis es que esta expansión durante todo 2026 no tiene por qué ser una expansión, o sea, no tiene por qué ser como lo acabo de dibujar aquí, puede ser perfectamente así, que nos manipule y a partir de ahí, evidentemente, máximos y mínimos cada vez más bajos hasta crear un nuevo mínimo. No es un movimiento que vaya a ser súper agresivo, pero al final es eso, el mercado se mueve por impulsos y retrocesos, y la dirección es la que es y es la que espero de cara a todo 2026. Empezarlo alcista para terminarlo muy bajista, y a partir de ahí, quizá de cara a 2027, pues volvamos a poder ver ese resurgir del mercado cripto. Yo sé que muy poca gente estará de acuerdo conmigo, pero yo me baso únicamente en los gráficos para analizar esto. Lo habéis visto en este vídeo, que no tengo en cuenta ni fundamentales ni otras historias que para mí no sirven para nada más que para confundir a la gente. Y hasta aquí el vídeo de hoy, poco más que comentar. Simplemente, si queréis que analice alguna criptomoneda en concreto, dejádmela en comentarios, estaré encantado de analizarla. Gracias por ver hasta el final del vídeo, se agradece un like y una suscripción, a mí me ayuda un montón y a vosotros no os cuesta nada. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabes, haz que el dinero trabaje por ti.